Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con los temas de desarrollo de nuestra cuarta sesión, formularios. Y dentro de formularios tenemos el contenido temático, creación de un formulario, atributos básicos, etiquetas input, atributos, tipos, la etiqueta textaria, lista de selección y agrupar controles. En cuanto a la creación de un formulario, para comenzar con la creación de un formulario, el primer paso es indicar una etiqueta contenedora. Por ejemplo, para iniciar es el for y cerramos con el for. Y dentro del for colocamos el contenido de nuestro formulario. Toda información que se quiera recoger de un formulario, ya sea cuadros de textos, etiquetas, botones, listas desplegables, consultas, etc. Muy bien, aquí tenemos varios atributos de los cuales se está alcanzando la definición de cada uno de ellos. Básicamente lo que hacemos es utilizar el método action, que básicamente vamos a definir ahí cuál es la acción que va a ejecutar el formulario. Por ejemplo, enviar datos o guardar datos o limpiar datos. Ahí tenemos dos métodos, el método get y el método post. Luego el name, que básicamente es el nombre del formulario. Luego tenemos el target, que es el nombre del lugar donde se abrirá el formulario, o sea, la ubicación o la dirección, etcétera, etcétera. Ahí tenemos varios comandos entonces. Los atributos, tenemos ahí el time, que es tipo de campo, name, nombre del campo, value, valor por defecto, for, nombre del formulario, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. La definición del ejemplo es básicamente la parte teórica, luego lo vamos a implementar en Sublime. Tenemos un formulario input, básicamente es el cuadro de texto de tipo text, o es una cajita donde podemos ingresar información. Por ejemplo, esto es un texto, y si queremos que esa cajita no se vea la información y tipo contraseña, le colocamos un texto tipo password. Luego tenemos tipos, en este caso números y fechas. Queremos un cuadro de texto tipo número para que acepte solo números y un cuadro de texto tipo fecha. ¿Ya? Ahí ya vamos validando esa información. Luego tenemos el checks, que básicamente es utilizamos en este caso el checkbox, le aplicamos un name y como son varias opciones que podemos marcar 2, 3 o las 4, ¿no? Entonces todas ellas tienen el mismo nombre. Luego tenemos la función, en este caso radio. Tenemos ahí input time, radio, su nombre es el mismo, masculino o femenino. Esta opción nos permite solamente seleccionar una opción, o masculino o femenino. Luego tenemos para enviar, resetear y botón. Ahí tenemos tipo sending, que es para enviar, receive para limpiar o resetear, y el botón es un botón que va a ser, por ejemplo, la suma de dos números. Luego value, enviar, borrar y acción. Ahí al lado derecho se encuentran las posibles imágenes a través de sus botones. Luego tenemos la etiqueta textaria y tenemos ahí textaria
vacío, esto es un texto. Para text area abrimos y cerramos. ¿Ya? Eso es cuando queremos ingresar más de una línea. Por ejemplo, podemos ingresar ahí una observación. La lista de selección, tenemos ahí la opción 1, 2, 3 y 4, ¿no? Cada opción abrimos y cerramos. En este caso nos va a aparecer ahí en esa lista de elementos. ¿Ya? De las cuales nosotros podemos agregar, por ejemplo, las provincias de Piura, Sullana, Talara, Máncora. Luego tenemos agrupar controles. Agrupar controles, que significa que estamos haciendo una especie de, si lo miramos con Visual Basic, estaríamos hablando de un frame. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dentro de ese frame o de ese contenedor, nosotros estamos agregando dos opciones. Recuerden que para colocar option se usa el tipo radio, el mismo nombre, ya sea masculino o femenino. Pero lo que tenemos que considerar es que usamos el field sec, abrimos y cerramos. Muy bien. Entonces, ahora va a quedar como tarea este formulario, crear un nuevo archivo HTML llamado formulario.html, desarrollar la siguiente formulario según todo lo que aprendimos hasta ahora. Ahí tenemos el nombre, la descripción, la fecha de nacimiento, guardar más datos, datos económicos, precio, impuesto, ninguno, transporte gratuito, descuento. Ahí estamos usando option, cuadro de textos, botones. Muy bien, entonces, ojo que hasta ahora no estamos guardando, solamente estamos creando un formulario del cual nos va a enviar información. Todavía no estamos viendo tampoco el método, ya sea el método get o el método post. Por ahora solamente estamos visualizando cómo armar el formulario. Muy bien, continuamos, jóvenes. Vamos a desarrollar el ejemplo práctico de formulario. A ver, entonces nosotros empezamos con la etiqueta HTML. Lo vamos a guardar para poder activar, en este caso, el código que se haga automáticamente. Ahí también les voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a colocar ejemplo 5. Continuando en realidad con nuestros ejemplos. Ahí está, ejemplo 5, HTML. Abrimos y cerramos la etiqueta HTML. Colocamos el encabezado. Y ahora pasamos a colocar el cuerpo de la página, que es el body, siempre haciendo un refresh para poder ya practicar con los comandos. Hasta ahí vamos a ver qué resultado tenemos.
Estamos dentro de la carpeta ejemplos. Muy bien, entonces ahí tenemos la etiqueta HTML, tenemos el head para el encabezado y tenemos el body para el cuerpo. Ahora vamos a implementar el formulario, que básicamente es el for, y cerramos el for. Ahí está. Esa es la etiqueta for. En realidad hay varios atributos. Por ahora simplemente lo vamos a trabajar como for. Muy bien, joven. Continuando con el ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de construcción. Tenemos que crear este frame, datos básicos, y dentro de este frame vamos a colocar nombre, un cuadro de texto, luego descripción, colocamos un text area, luego colocamos una fecha de nacimiento en un cuadro tipo texto, pero de tipo fecha, y luego colocamos un checkbox para guardar datos. Yo voy a implementar esta parte y ustedes como ejercicio van a implementar la parte de abajo, ¿ya? Usando cada una de las etiquetas enseñadas en la diapositiva. Muy bien, entonces empezamos a explicar el código. Habíamos dicho que tenemos la etiqueta HTML, que es para iniciar una página web, el header, que es el encabezado, y el body, que es ya el contenido de la página. Y dentro del body creamos el formulario. Ojo que este formulario hasta ahora no tiene ni una acción. Solamente estamos haciendo la parte de diseño. O sea, el diseño del formulario. Todavía no hace ni una operación. Para poder trabajar usamos el field set, que básicamente es hacer un frame o un contenedor de controles, ¿ya? Cuyo nombre va a ser datos básicos. Y dentro de datos básicos usamos la etiqueta nombre. El nombre va a ir acompañado de un cuadro de texto tipo text. Luego tenemos un text area, que es básicamente para colocar una observación, o sea, más de una línea de texto. Ya se usa el text area. Luego tenemos la fecha de nacimiento, como en este caso es una fecha. Ahí visitamos nuestra diapositiva y si vemos acá, para considerar el tipo fecha, usamos la etiqueta day, ¿no? Ahí tenemos el day, entonces lo cambiamos, porque si no esto nos va a aceptar solamente el número. Colocamos el day y el BR básicamente es para hacer un salto de línea. Luego tenemos el checkbox, que básicamente es un cuadrito para marcar, que diga, en este caso, guardar mis datos. Luego tenemos el fields, que es cerrar el frame, y cerramos el formulario, cerramos el cuerpo de la página y cerramos la página. Lo paso a guardar y voy a la ejecución, actualizo y ahí tengo mi formulario. ¿Ya? Si se dan cuenta, el formulario tiene datos básicos, tenemos el cuadro de texto nombre, tenemos el text area, descripción, tenemos la fecha de nacimiento, como le pusimos tipo date. Automáticamente, miren, lo importante de esto es que me coge para poder sacar la fecha del calendario, ¿no? Y luego tenemos el checkbox que básicamente es guardar. Muy bien, continuando con el ejemplo, jóvenes, tenemos ahí entonces la descripción. Recuerden que el BR es para el salto en línea.
el text area para colocar más de una línea de texto, luego la fecha de nacimiento para que automáticamente me aparezca el formato fecha del calendario y lo coloco tipo day. Luego tenemos el checkbox, es básicamente para marcar una o varias opciones, que en este caso sería guardar mis datos. Luego tenemos otro frame con los datos económicos. En cuanto a los datos económicos, tenemos ahí el precio y el impuesto. Como ambos son tipos número, le colocamos tipo number. Y en este caso sería el precio y el impuesto. Y hablamos de input, ¿por qué? Porque son datos que se reciben y se almacenan en un cuadro de texto. Cerramos el field sec, que básicamente es el frame, y luego empezamos con el siguiente frame, que es impuestos. Para que aparezca en este caso tres opciones de tipo option, o le llamamos radio. En este caso sería la opción ninguno, la opción transporte gratuito y la opción descuento 5%. Como es una opción, tenemos que usar el tipo radio. Luego pasamos a ver lo que es el siguiente frame y le colocamos acciones. ¿Qué acciones vamos a hacer o qué operaciones vamos a hacer sobre este formulario? Tenemos acá el tipo button, que básicamente es para guardar o almacenar información, y el tipo receipt, el botón tipo receipt, que básicamente es para limpiar el contenido de un formulario. Cerramos el field sec, que es el frame contenedor de acciones, cerramos el formulario y cerramos el cuerpo de la página. Finalmente cerramos nuestra página HTML. Muy bien, vamos a ver qué resultado hay sobre este diseño. Ojo, estamos solamente haciendo la implementación del diseño. Todavía no estamos programando ni un evento y ni una acción que se pueda ejecutar dentro de este formulario. Actualizo mi página web y ahí tenemos datos personales, nombre, descripción, para que puedan salir en diferentes líneas. Usamos el BR, luego usamos la fecha de nacimiento. El cuadro de texto tiene que ser tipo day para que me pueda mostrar el calendario de las fechas automáticas del sistema. Tenemos en este caso el checkbox que nos permite guardar información. Datos económicos, tenemos dos datos económicos, el precio y el impuesto. Como son números, automáticamente le ponemos tipo number. Luego tenemos el impuesto, que es en este caso el radio, y en este caso usamos la opción ninguno, transporte gratuito y descuento. Finalmente usamos el siguiente frame, que contiene en este caso dos botones, un botón que dice guardar y el otro que dice borrar, cuya acción en este caso es tipo button o button, y luego tenemos el receipt. Muy bien, jóvenes, entonces ya estamos implementando nuestro primer formulario. Me gustaría que a través del curso nosotros podamos interactuar y hacer unas consultas o preguntas para poder ir resolviendo alguna duda que ustedes tengan y podamos seguir avanzando en el contenido de este curso. Gracias.